Bienvenidos a este repaso de las alteraciones genéticas o variaciones genéticas o aberraciones genéticas que existen en el ser humano. Recordemos que nosotros somos diferentes organismos que estamos conformados por diferentes también sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes sistemas como el sistema cardiovascular, ¿no? El sistema respiratorio, el sistema endocrino, etc. Estos sistemas a su vez están conformados por diferentes órganos, ¿no? Son los niveles de organización del cuerpo humano. Órganos como el corazón, órganos como el cerebro, el riñón, etc., ¿no? Estos órganos a su vez estamos conformados por diferentes tipos de tejidos. Entonces existen 4 tejidos básicos, a saber, el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Y a su vez estos tejidos están conformados por diferentes células. Entonces ahí vamos a parar un poquito, ¿no? Existen diferentes tipos de células, ¿no? Las neuronas, por ejemplo, están los músculos, las células musculares y otros tipos de células. Ahora, si nos recordamos lo que es una célula está conformada por obviamente una membrana celular, ¿no? Una membrana celular está conformada por el citoplasma, muchos organelos que van ahí, entre los cuales van a estar las mitocondrias, y el cerebro de todo, que es el núcleo, ¿no? El núcleo. Dentro del núcleo lo que vamos a tener es que existe, a su vez, ¿no? Dentro del núcleo vamos a exportar esto de acá, y dentro del núcleo va a haber algo que se llama cromatina. Y la cromatina está conformada por dos cosas. Uno, que es lo que nos va a llamar el día de hoy a estudiar, que es el ADN. Y dos, un conjunto de proteínas que se llaman histonas. ¿Sí? Las proteínas que se llaman histonas. Como sabemos también, dentro de los niveles de organización del cuerpo humano y de la vida en general, lo que vamos a tener también son diferentes tipos de macromoléculas. Macromoléculas como las proteínas mismas que estamos viendo, están también los glúcidos o carbohidratos, están los lípidos, ¿no? Y obviamente los ácidos nucleicos, ¿no? Donde está el ADN y donde está el ARN. Bien, entonces son el material genético. ¿Por qué es importante el ADN y el ARN, ¿no? Es porque van a tener la información que nos va a hacer cómo es que vamos a estar conformados, ¿no? Son los que comandan todo. Recuerden que no solamente existe ADN en el núcleo, ¿no? En el núcleo, sino también va a existir ADN en otra estructura que se llaman mitocondrias. ¿Ya? Las mitocondrias también tienen ADN. Bien, entonces este ADN, ¿sí? Es como si fuera una cinta gigantesca, un enrollado gigantesco, ¿sí? Una cinta gigantesca en donde están escritas todas las instrucciones que nos van a hacer como somos, ¿no? Desde la forma de nuestra cara, de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo, es decir, nuestra estructura. Entonces acá vamos a decir, nos va a codificar la estructura, pero también la función que van a cumplir estas diferentes estructuras, ¿sí? La estructura y la función que tienen cada uno de nosotros. El ADN puede encontrarse de dos maneras. El ADN puede encontrarse, si lo tomamos como punto de vista, el grado de enrollamiento, es decir, cuán ajustado está este ADN, podemos encontrarlo como un ADN condensado, y por lo tanto básicamente apagado porque está muy juntito, y también suelto, ¿no? El condensado se le llama también heterocromatina, ¿no? Y al suelto se le llama eucromatina, ¿sí? El que va realmente
a expresar las diferentes informaciones que vamos a tener y las funciones que va a hacer esto, ¿no? Entonces vamos a tenerlo como cromatina ajustada o condensada o heterocromatina y como cromatina o ADN suelto o eucromatina, ¿no? Además, lo que tenemos que recordar aquí es que las diferentes ADN que vamos a tener van a estar conformados por genes, ¿no? Entonces, lo que van a estar dentro de este ADN son unas estructuras que se llaman genes. Y los genes son la molécula de información genética, son la unidad fundamental de esta molécula que es el ADN de la información genética. Los genes están conformados básicamente por algunas secciones que van a ser realmente importantes para poder expresar la información, que se van a llamar exones, y hay otras regiones que van a ser los llamados intrones, exones e intrones. Si lo queremos hacer un símil con una hoja, ¿no? Con una hoja en la cual hay información genética, hay información diferente. Nosotros tenemos que en una hojita, pues existen párrafos, ¿no? Párrafos de información, es decir, hay letras. Son los párrafos de información. Y ellos realmente serían los exones, es decir, donde está escrito el mensaje que yo voy a necesitar, la información importante. Pero también recordemos que en estas hojas existen otras estructuras, ¿no? Que le van a dar orden a esa información. Por ejemplo, los puntos, las comas, el espaciado, el interlineado, los subrayados, todo ese conjunto de información que realmente le da orden a la información, ¿no? Que realmente no es que sean palabras o letras o información, sino que son diferentes componentes que le dan orden a esa información, vendrían a ser los intrones, ¿no? Es decir, la parte más importante del ADN y de los genes en general son los exones, es decir, la información, los párrafos, los exones. Y los intrones lo que le van a hacer es dar orden a esta información, ¿sí? Entonces, hasta ahí tenemos lo que son los genes. Los genes están dentro del ADN y el ADN puede estar sueltito o condensado, es decir, en eucromatina o heterocromatina, ¿ya? Ahora, si hacemos un símil al ADN como si fuera un hilo gigantesco que está dentro del núcleo, este hilo en algún momento, como estamos viendo acá, se tiene que enrollar, ¿no? Este es el hilo, el ADN se tiene que enrollar. ¿Y cómo se va a enrollar? Lo vamos a ver por acá. Se enrolla en unas estructuras, ¿no? Entonces miren, vamos a ver acá, este es el hilo y lo vamos a empezar a enrollar. Y lo empezamos a enrollar como si fuera un canuto de hilo, ¿no? Ese enrollamiento, símil de un canuto de hilo, ¿sí? El máximo enrollamiento que va a tener el ADN se le llama cromosoma. Y es por eso que lo que ustedes van a escuchar muchas veces es sobre los cromosomas y los dibujan más o menos de esta manera. ¿Qué son los cromosomas? Es el enrollamiento máximo de la cromatina, del ADN, en unas estructuras que se van a ver en una parte del ciclo celular, es decir, en el momento en que se va a dividir las células. Esta máxima condensación, ¿no? A un símil de un canuto de hilo, del ADN o de la cromatina, se llaman cromosomas. Entonces, ¿qué son los cromosomas? Es el máximo enrollamiento de la cromatina, el ADN, en estas estructuras que se llaman cromosomas, ¿ok? Entonces, esos cromosomas, ¿por qué nos sirven? Porque van a poder ser vistos en un momento dado, durante el ciclo celular, durante la división de la célula, y van a poder ser vistos en una parte del ciclo que se llama metafase, ¿ok? Entonces, esos son los cromosomas, es el máximo enrollamiento. Entonces, dentro de los cromosomas, ¿qué hay? Un montón de genes, pueden haber muchos genes que están ahí enrollados, apretados en un momento del ciclo celular. Los cromosomas están compuestos por un brazo pequeño, un brazo largo, brazo P, brazo Q y una unidad central que es el centrómero, ¿no? Entonces, estos cromosomas usualmente van a venir en parejas. ¿Por qué vienen en parejas? Porque obviamente
nosotros recibimos la información genética de nuestros padres, ¿no? Entonces, si esta pareja tienen un hijo, ¿sí? Este hijo va a recibir una dotación cromosómica de papá y una dotación cromosómica de mamá. Entonces mamá va a tener, por ejemplo, una dotación de cromosomas y papá va a tener una dotación de cromosomas también. Pero a la vez, papá y mamá recibieron su dotación cromosómica de sus padres y así sucesivamente hasta el inicio de la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos los cromosomas en pares? Es decir, cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3, porque recibimos una dotación de papá y otra dotación de mamá, ¿ya? Entonces, los cromosomas están clasificados en dos tipos, ¿sí? En total nosotros tenemos, siempre vienen en pares, entonces si este es el par 1, va a haber un cromosoma 1 de papá y un cromosoma 1 de mamá, cromosoma 2 de papá, cromosoma 2 de mamá, cromosoma 3 de papá, 3 de mamá, y así sucesivamente hasta el cromosoma, el par número 22, un cromosoma 22 de papá, un cromosoma 22 de mamá. A estos 22 cromosomas, ¿no? De estos dos iniciales, 22 cromosomas, se les va a llamar cromosomas autosómicos. ¿No? Los cromosomas autosómicos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los cromosomas autosómicos? Los que van desde el par 1 hasta el par 22. Pero además tenemos que existe un par de cromosomas que va a estar ligado o va a darnos en nuestro sexo cromosómico. Y eso va a ser el último par, el par 23. Y puede ser el cromosoma XX, ¿no? El par de cromosomas XX, o el par de cromosomas XY. Cualquiera de los dos. Es o es uno o es otro, ¿no? Cuando es el par de cromosomas XX, ¿sí? Entonces tendremos que aquí el sexo cromosómico será femenino. Y si es el par cromosoma XY, será masculino. Como estos cromosomas, ¿no? Tienen o están ligados a la asignación del sexo cromosómico, se les llama cromosomas sexuales. ¿Ya? Cromosomas sexuales. Y los otros cromosomas autosómicos. Por lo tanto, tenemos 22 pares de cromosomas, 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual, lo que hace que tengamos 23 pares de cromosomas. O dicho de la misma manera, si son 22 pares, ¿no? Si son 22 pares, tendríamos acá 44 cromosomas autosómicos y 2 cromosomas sexuales, lo que haría que nosotros tengamos 46 cromosomas. Entonces, cuando hablamos de el cariotipo o el arreglo cromosómico de un varón, si es un varón, entonces esta persona, este varón, tendrá 46 cromosomas, de los cuales el último par es XY. Y si es mujer, tendremos 46 cromosomas, de los cuales el último par es XX. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a ver que así nosotros estamos codificados cromosómicamente. Y los cromosomas ya vimos que es la máxima condensación del ADN en las células al momento de dividirse, ¿sí? Entonces acá tendremos un varón y acá tendremos una mujer, ¿ok? Entonces, estos cromosomas, como estamos viendo aquí, estos cromosomas son estructuras que se pueden ver después en el microscopio, ¿no? Estas estructuras se pueden ver en el microscopio y por lo tanto nuestro ojo puede llegar a verlos con el microscopio, ¿no? Mediante diferentes tipos de técnicas y demás, ¿no? Ahora, estos cromosomas,
¿sí? Estos cromosomas pueden tener alteraciones. Entonces, ahí vamos a ver las alteraciones cromosómicas. ¿Cómo son las alteraciones cromosómicas? Alteraciones cromosómicas. Las alteraciones cromosómicas, ¿sí?, pueden darse de dos maneras. Como tenemos 46 cromosomas, yo puedo tener alteraciones en el número de cromosomas y por lo tanto llamaremos al primer tipo de alteraciones numéricas. ¿Cuáles son las alteraciones cromosómicas numéricas? Yo puedo tener dos tipos de alteraciones cromosómicas numéricas. La primera es, altero todo el conjunto de cromosomas, ¿no?, en cada uno de esos. Recuerden que tenemos 23 pares de cromosomas, entonces tendríamos 23N, se le llama esto. El N usualmente es 2, 23 por 2, 46. Pero yo puedo aumentar el N. Entonces, si yo empiezo a aumentar el N, voy a tener 23, por ejemplo, ya no le pongo 2, sino 3. Ya no le pongo 3, sino le pongo 4. Ya no le pongo 4, sino 5. ¿Ya? Cuando yo aumento todo el número cromosómico, a eso le llamo una poliploidía. Poliploidía. ¿Qué es una poliploidía? Es el aumento del número cromosómico total, ¿sí?, del arreglo cromosómico. ¿Cuánto es nuestro arreglo cromosómico? Usualmente tenemos 23 cromosomas diferentes, de los cuales tenemos 2 copias, por lo tanto 46. Pero si empiezo a tener más juegos cromosómicos, es decir, en múltiplos de 23, ya no voy a tener 23, sino voy a tener 69 y así sucesivamente. A eso se llaman poliploidías. Usualmente las poliploidías no son viables. Usualmente las poliploidías no son viables, es decir, fallecen, ¿no?, se quedan como abortos, ¿no? Y la otra manera es que yo ya no me altere el número total del juego cromosómico, sino uno por uno. Es decir, por ejemplo, si tenemos del cromosoma del 1 al 23, vamos a llamarlo así, ¿ya? Del juego cromosómico es del 1 hasta el 23, y por acá tengo 1 al 23, son dos juegos cromosómicos, que es lo normal. Yo puedo decir, mira, por acá está el cromosoma número 21. Ya, en vez de que hayan 2 cromosomas 21, pueden haber 3. Entonces tendrías 3 cromosomas 21. Ya no alteré todo el juego cromosómico, sino uno de ellos. Entonces, cuando yo altero el número cromosómico, se llama poliploidía, pero cuando altero 1, 2 o 3 cromosomas, ya sea a la alza o a la baja, voy a tener lo que se llaman aneuploidías. Por lo tanto, ¿qué son las aneuploidías? Es la variación de uno o más cromosomas del juego cromosómico. Es decir, 1 a 1. Por ejemplo de aneuploidías conocidas, las llamadas trisomías. Trisomías. ¿Qué es una trisomía? Tri, 3, somías, somas, 3 cromosomas. En vez de haber 2 cromosomas de cada uno de los cromosomas que tenemos, es decir, en vez de ser el par, tengo 3. Ejemplo de una trisomía, la más conocida, la trisomía 21. Es decir, esta persona tiene por acá del 1 al 21, 22, 23. Hasta ahí vamos bien, eso es un juego cromosómico. Otro del 1 al 21, 22, 23 o XY, lo que sea. Recuerden que el 23 es el par sexual. Y aparte tienen por ahí uno más. Entonces tienen 3 cromosomas 21. Entonces, ¿cómo sería el juego cromosómico completo? La fórmula cromosómica. ¿Cuántos cromosomas habrían en total? 23 más 23, 46 más 1, 47 cromosomas. Imagínense que este es un X y este otro es un X. El par 23 sería XX, pero como tengo uno de más, sería más 21. Ejemplo de trisomía 21, síndrome Down. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Tengo más.
¿no? Pero también existen otras alteraciones como las monosomías, donde falta un cromosoma, es decir, menos un cromosoma, las nulisomías, en donde en vez de faltarme uno, me faltan dos, y hacia la alza serían las tetrasomías, por ejemplo, en vez de ser un cromosoma de más, tengo dos de más, ¿no? De la misma. Entonces yo tendría, por ejemplo, 4 cromosomas 21, ¿no? Imagínense una tetrasomía del 21 porque hay 4 cromosomas 21, ¿ya? Entonces, esas son las aneuploidías. De lo que nos sirve acá, lo más frecuente es el síndrome Down. Hay otros ejemplos como el síndrome Edwards, que es la trisomía del cromosoma 18, síndrome de Patau, que es la trisomía del par 13, el síndrome de Turner o Turner, que es la monosomía de uno de los cromosomas sexuales X en una mujer, síndrome Klinefelter, que es una trisomía sexual, etc. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos las alteraciones cromosómicas. Ahora, ¿qué me interesa de esto? El diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo que yo veo el cromosoma? Ya dijimos que es plausible poder ver estos cromosomas con un microscopio. Microscopio. Obviamente, nuestro ojo no tiene el poder de resolución, pero el microscopio sí. ¿Cómo se llama ese examen que realizo utilizando, si bien es cierto, el ojo entrenado, pero necesito la potencia de lentes en el microscopio? Ese examen se llama cariotipo. Cariotipo, ¿ya? Y el cariotipo entonces es el método por el cual yo voy a poder identificar alteraciones cromosómicas, ¿ya? Alteraciones cromosómicas usualmente de cromosomas enteros, ¿no? Ahora, es fácil porque voy a poder ver todo un cromosoma, pero existe otra clasificación. Y aquí ya vimos las numéricas y también existen las estructurales. Estructurales. Entonces en las numéricas me varía el número, obviamente, ya sea de todo el juego cromosómico, de los 23 cromosomas, ¿no? En múltiplos de 23, ¿ya? Pero también pueden haber alteraciones cromosómicas estructurales, en donde, si este es el cromosoma, y estos son los dos cromosomas, el par de cromosomas de cada uno de los pares, yo puedo a veces tener que le falta un pedazo de cromosoma. Ya no es de todo el cromosoma, sino de, ¿no?, un pedazo de cromosoma. O a veces ya no le falta, sino se adiciona, le sobra. O a veces los cromosomas, ¿no?, empiezan a invertirse. Entonces, estas son las alteraciones estructurales. ¿Okay? Y las alteraciones estructurales pueden ser las deleciones, de lesión, es decir, delete, viene de borrar, es decir, un pedazo de cromosoma, ¿no?, se ha eliminado. Pueden haber duplicaciones, se duplica un pedazo de información del cromosoma y en vez de tener un tamaño normal, está agrandado. Pueden haber inserciones donde se inserta un pedazo de información de cromosoma de otro lado o del mismo, sobre todo usualmente es de otro lado, las inserciones, ¿sí? Incluso también hay inversiones, ¿no? Inversiones, es decir, se invierte un pedazo de cromosoma, ¿no?, hacia otro lado, ¿no? Entonces, esas son las alteraciones estructurales. Si estas alteraciones estructurales son de un tamaño que me permita ser visto por el microscopio del cariotipo, pues perfecto, ¿no? Y usualmente eso se da cuando el tamaño es más de 4 a 5 megapares de bases, ¿ya? Es decir, un tamaño de 4 a 5 mega, viene millón, de 4 a 5 millones de pares de bases, ¿no?, de nucleótidos, que vamos a ver qué es eso. Muy bien, entonces si es que eso es así, entonces el cariotipo también me va a permitir evaluar este tipo de lesiones o alteraciones cromosómicas o alteraciones estructurales. Bien, pero si es que el tamaño es muy pequeño, es más pequeño que 4 o 5 megabases, el ojo y el microscopio ya no lo van a poder ver. Entonces eso va a ser seguramente un fragmento más pequeño que no se puede ver con el microscopio. Y ahí aparece el segundo tipo de alteraciones. Entonces, imaginémonos que este es el cromosoma, ¿sí? Acá
acá está el cromosoma, lo sacamos y decimos que lo vamos a echar, ¿sí? Ahí está el cromosoma, su centrómero, y ahí está el otro brazo. Este es el brazo P, el brazo Q. Si el límite para poder ver las alteraciones cromosómicas es de 4 o 5 megapares de bases, que puede ser más o menos esto, yo quizás puedo tener una alteración, una lesión cromosómica que es más pequeña, como esto. Entonces, el límite de resolución es esto, pero yo lo que tengo es esto. ¿Ah? Entonces, el ojo humano, por lo tanto, el cariotipo, el ojo humano ya no lo va a poder ver. Y como ya no lo va a poder ver, necesito una técnica que sea mucho más avanzada y que me permita poder evaluar esto. Y estos fragmentos cromosómicos, que son fragmentos de ADN, que ya no puede verlo el ojo humano, van a tener que ser evaluados por otro tipo de tecnologías. A estos fragmentos de información genética yo los voy a llamar CNVs. CNVs, que significa Copy Number Variants. Variantes del número de copias. Vamos a explicar mejor esto. Entonces, si yo hago que esto sea grande, este pedazo de información lo voy a trasladar por acá. Imagínense que entonces este pedazo de información va a corresponder a esto. Ahí está el pedazo de información y se continúa el cromosoma, ¿no? Como sabemos de ese pedazo de información o fragmento, tenemos dos copias porque obviamente una viene de papá y otra viene de mamá. Entonces lo tenemos ahí, acá estamos, y vamos a tener el otro pedazo de información que está acá. ¿Ok? Entonces son dos cromosomas siempre porque son en pares, ¿no? Recuerden, imagínense que es el cromosoma, vamos a decir cromosoma 9, ¿ya? O cromosoma 9. Entonces tenemos dos cromosomas 9, uno de papá y uno de mamá, ¿sí? Y vamos a evaluar esta región, ¿sí? Que supuestamente puede tener alteraciones, ¿no? Entonces, en esa región del cromosoma, en ese pedazo de información, yo puedo tener genes que habíamos estado viendo hace rato, que pueden tener ese tamaño. Por ejemplo, a este le voy a llamar gen A, ¿no? Por acá va a haber otro gen más pequeñito que se llama gen B. Por acá quizás un gen más grande, lo voy a llamar gen C. Y por acá había un gen que justo lo he cortado al momento, ¿no?, de evaluar esta región, ¿no? Entonces ese se llama el gen D. Igual en su contraparte el gen A, el gen B, el gen C y el gen D, ¿sí? Entonces, ¿qué es un CNV, un Copy Number Variant? Es un fragmento de información genética, un fragmento cromosómico, un fragmento de información genética, en donde yo puedo tener o pueden haber genes importantes o de importancia clínica. Y estos genes importantes pueden ser 1, 2, 3 o incluso un pedazo de gen, como en este caso, ¿no? Donde justo en esa región, en ese fragmento que se corta, yo estoy cortando a la mitad de un gen, el gen D. Entonces, las Copy Number Variants son fragmentos de información genética en donde pueden haber genes de relevancia clínica, ¿no?, o que están relacionados con enfermedades, ¿sí? Usualmente los Copy Number Variants, ¿no?, para alguna bibliografía, usualmente dice que va entre 100 pares de bases hasta 5 megapares de bases. O sea, entre 100 pares de bases, ese es el tamaño, a 5 millones de pares de bases. ¿Les suena 5 millones? Hace ratito vimos que era el límite del ojo humano. Pueden ser incluso más grandes, ¿ah? Pueden ser más grandes, pero ya si son más grandes, usualmente un ojo entrenado podría verlo por el cariotipo, pero eso no quita de que puedan ser más grandes, ¿no? Entonces pueden ser mucho más grandes inclusive. Pero ¿cuál es lo importante? No solo el tamaño, sino que, por ejemplo, en esos 100 pares de bases, que son 100 letritas, adenina, citosina, timina, guanina, recuerden que el ADN está conformado por 4 nucleótidos o letras: adenina,
citosina, timina, guanina. ¿Ya? Esos son los nucleótidos o las letras, nuestro código cuaternario. Así como hay un código binario de unos y ceros, nosotros tenemos un código cuaternario de 4 letras, en base a lo cual todo se establece, todo ese es el idioma del ADN. Entonces 100 pares de bases significa que hay 100 letritas. ¿Y por qué son pares de bases? Porque recuerden que siempre viene de a 2 y la adenina le gusta la timina y se complementa con la timina, ¿sí? La citosina se complementa con la guanina, la timina con la adenina y la guanina con la citosina, ¿no? Entonces siempre van a estar complementándose. ¿Y por qué le llaman pares de bases? Porque si bien es cierto hablamos de una letra, ese siempre va con su par. Entonces, en ese pedacito tan chiquitito como que es 100 pares de bases, es decir, 100 letritas, desde la A, imagínense, hasta que termine en la G, y aquí hay 100 letritas, en esas 100 letritas yo puedo tener un pedazo de información que sea importante, que corresponda a un gen en específico. Al gen, por ejemplo, el gen D que estábamos diciendo. ¿Ya? Entonces, lo importante es que en estos CNVs hay genes que puedo estar cortándolos, que puedo estar abarcándolos de alguna manera u otra. Entonces, esos son los CNVs. Entonces, cuando yo tengo estudios de CNVs o la conformación de los CNVs pueden sufrir diferentes alteraciones. Ahora, nuevamente entramos con las alteraciones. Alteraciones de los CNVs. ¿Cuáles son las alteraciones de las CNVs? Pues vamos a hacer un dibujito acá. Entonces imagínense que estamos hablando de esta CNV, ¿no? Y donde tenemos acá un P. Vamos a solamente a agarrar una, ¿no? Y ahí tenemos... Ajá. Vamos a ver por acá. Imagínense que viene por acá otro ladrillito. Ok. Y por acá vamos a poner una región que se invierta. A ver, entonces yo puedo tener que este es el ADN, supuestamente es el ADN. Y por acá puede haber un gen, que ahí está, un pedazo de información genética, eso es un CNV chiquitito de algunas letras, pero que no pasa nada, ahí está. Pero sí puede haber algunas veces que yo a este pedazo de información genética lo elimino, ¿no? Aquí como podemos ver acá, lo eliminé y lo estoy sacando. A esa lesión o mecanismo de alteración se llama delesión. Delesión, es decir, este pedazo de información se va, se vuela, ya no hay, ¿ya? Pero a veces también yo puedo traer un material genético diferente, un pedazo de ADN de otro lado, y lo inserto, lo meto en la secuencia, en el ADN. Eso se llama inserción. Inserción. La otra cuestión que puede haber es que este pedazo de información genética que estaba acá, vamos a ponerle color verdecito, por mecanismos que no se conocen, se duplica. Debería haber solamente un color verdecito hasta ahí. Pero ¿qué tenemos acá? Se duplica. Se copia solito. Nadie le dijo. Se copia. Eso se llama duplicación. ¿Sí? Duplicación. Ese es otro mecanismo, ¿no? Inserción, delesión, duplicación. Y a veces yo puedo tener, este es el fragmento cromosómico, ¿sí? Es el fragmento, la CNV, ¿sí? Pero debería estar usualmente, ¿no? Esto es lo normal, ¿no? Que esté aquí, vamos a poner acá, que el extremo azul esté por acá y el extremo rojo esté por acá. Pero puede ser que algo haga que se dé la vuelta, ¿no? Entonces no se va, se queda allí, pero termina así, con el extremo rojo por acá y el extremo azul por acá. ¿Qué pasó? Esto se llama inversión. Se invierte. Inversión. Entonces, esos son los mecanismos por los cuales puede generarse una alteración en estos fragmentos cromosómicos que se llaman CNV. ¿Cuáles son los mecanismos? Inserciones,
deleciones, duplicaciones, inversiones. ¿Ya? Entonces, la información genética se va a alterar. Esas son las alteraciones, los mecanismos de alteración. ¿Y qué va a conllevar estos mecanismos de alteración? Estos mecanismos de alteraciones en los CNVs te pueden llevar a consecuencias clínicas. Consecuencias clínicas. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas o la clasificación, por lo tanto, de este tipo de alteraciones? Las consecuencias clínicas que obviamente puede generar enfermedades. Y si genera enfermedades, vas a clasificarlos, ¿no?, de la siguiente manera. Las consecuencias clínicas o la clasificación molecular clínica se va a dar de la siguiente manera. O son CNVs patogénicos, es decir, demostrado que causan enfermedad, o son CNVs probablemente patogénicos. Es decir, se ha demostrado en gran cuantía, pero aún a veces es necesario hacer algunos modelos animales y demás. La tercera clasificación son las CNVs que nosotros nos dan miedo mucho, que son las CNVs BUS, que significa variante significado incierto porque está en inglés. Aquí tú dices 50-50. Puede que sí, puede que no. Entonces, por lo tanto, no me sirve para diagnóstico. Y finalmente tenemos otras CNVs que son las llamadas CNVs probablemente benignas. Ya se demuestra, ¿no?, o hay mucha evidencia de que ese fragmento de información que falte, sobre, se invierta, se inserte o se delete, pues no causa ninguna repercusión clínica, ninguna enfermedad. Entonces se llama probablemente patogénicas, o cuando ya realmente se sabe que no pasa nada, no hace absolutamente nada, se le llama benignas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es entonces lo que va a pasar con estas CNVs? Usualmente nosotros tenemos CNVs, 2 copias de cada información. Entonces, usualmente tenemos 2 copias, 2 fragmentos de cada CNV. ¿Ya? 2 fragmentos. Pero a veces, si hay una deleción, por ejemplo, ¿yo qué tendría? Que en vez de quedarme con 2, me quedo con 1. O me puedo quedar con 0. Y eso se le llamará deleción parcial o total. Es decir, ese fragmento de información, que usualmente tengo 2, que viene de papá y de mamá, como mis cromosomas, puedo tener solamente 1 y por lo tanto me falta 1. O puedo no tener ningún fragmento y por lo tanto el gen o los genes que estén en ese fragmento, ¿no? Y dependiendo de eso causarán enfermedad. Pero también puede suceder que en vez de tener 2, tenga 3. 1, 2, 3. O 4. O 5. Y así sucesivamente. Cuando tengo más de 2, se le llama duplicaciones. Para evitar estar diciendo triplicación, cuadruplicación, ¿no? De frente, duplicaciones. Y el tener más información genética no necesariamente es bueno, porque puede generar también enfermedades, y ello también estaría ligado a la correlación clínica. Y si tengo inserciones, esa inserción me puede desestructurar, ¿no?, el orden que tenía en mi ADN. Y si tengo inversiones, yo puedo hacer que al momento que se invierta ese CNV, corte a un gen que justo haya estado en los bordes y lo invierta. Y eso me genera una enfermedad. Entonces, dependiendo del grado de correlación que tengan estas CNVs con las enfermedades, van a entrar dentro de la clasificación clínica o las consecuencias clínicas de patogénica, probablemente patogénica, de significado incierto, probablemente benigna o benigna, que es esta clasificación. ¿Cómo yo evalúo entonces las CNVs? Ok, ¿las puedo ver con el microscopio? No. ¿Cómo puedo ver estos fragmentos de información? Mediante técnicas un poco más avanzadas, que son las técnicas moleculares. ¿Cuáles son esas técnicas moleculares? Esos son a la cabeza algo que se llama microarray, o análisis genómico comparativo, o simplemente array. Pero también existen otras técnicas como son el FISH, que es una variante del cariotipo, pero que
va a buscar regiones específicas, pequeñitas, y otro que se llama MLPA, ¿no? Que a base de unas técnicas de ligamiento, ya eso tenemos que explicarlo más, lo que hace es buscar justamente zonas en el ADN que falten, sobren, ¿no? O estén completas. Entonces, estas son las técnicas, estas son las 3 técnicas más conocidas que están ligadas al estudio de CNVs. Ya no el microscopio, sino aquí ya es específicamente una técnica molecular que a veces utiliza chips u otro tipo de cosas. Usualmente estamos hablando del microarray, ¿ya? Que es más ampliamente expandido y conocido. ¿Algunas zonas todavía utilizan FISH? Sí, claro que sí, pero a veces eso se puede compensar con el cariotipo en vez de hacer estudios de FISH. Muy bien, entonces hasta ahí vamos viendo. Ese es el segundo mecanismo en general que puede tener este tipo de alteraciones en los fragmentos más pequeños que el microscopio no puede ver. Entonces, ahora, el tercer mecanismo es, yo tengo este pedazo de información, que es una CNV, entonces yo le hago un examen de microarray, o FISH o MLPA y me sale negativo, pero yo veo que el paciente tiene signos o síntomas de una enfermedad genética. Y es que el problema ahora ya no puede ser necesariamente en los fragmentos, sino en las letras. Entonces ahí miren este pedacito de ADN, es probablemente una CNV chiquitita, pero ahí van a ver varios tipos de alteraciones, por ejemplo, en las letras. Adenina, citosina, timina, guanina, citosina, bla, 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 bla. Esas son las letras. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Que cambien las letras. Punto por punto, posición por posición, ya sea una o un conjunto de letras que tiene que llegar hasta, en este caso, si habíamos visto que aquí era 100 el límite inferior y más de 5 megas el límite superior, pues aquí obviamente sería el cambio o la alteración de una letrita o inclusive hasta 100 letritas, dependiendo de la definición que busquen. Algunos dicen 50, otros dicen 100, otros dicen un poquito más. Entonces, los cambios aquí se van a hacer de manera puntual, que puede ser en una sola letra o en varias letras. Por lo tanto, el tercer mecanismo son alteraciones puntuales en el ADN. ¿Sí? Alteraciones puntuales en el ADN. ¿Cómo así, doctor? Muy bien, entonces hacemos nuevamente nuestro diagramita. Acá está. Aquí está. Ahí está nuestro conjunto de letritas. ¿No? Bien. Entonces van a haber varias letras por acá, nucleótidos, pero puede ser que yo aquí, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver esto. Perdón. Entonces yo cambie, por ejemplo, ¿sí? Yo cambie un pedazo o una letra nada más. Vamos a ponerlo acá. Entonces imagínense que aquí debería haber una adenina, una letra A, pero en vez de adenina hay una citosina, una C. ¿Qué cambió? Una letra. Ejemplo, para poder entenderlo mejor, una cosa es decir, por ejemplo, avión, ¿sí? Avión. Y otra cosa es decir, yo cambio esta letra, por ejemplo, la I, la cambio, la varío y la cambio por una P. Entonces la primera decía avión y yo me imagino que es un avión, tengo entendido que es un avión, pero acá cambiaría por otro. Ya no sería avión, sino sería avpon. Y tú dices, ¿qué es eso? Una sola letra cambió el significado de la palabra. A eso se le llama alteración puntual o variante puntual. Una sola letra, un punto cambia. ¿Ya? Un solo punto cambia. ¿Bien? Ok, vamos a ver después eso, cómo se recategoriza inclusive. ¿Ya? Ahora, ¿qué más puede haber? Justo en este punto, por ejemplo, va a haber una inserción de una letra o de dos letras, por ejemplo, G y T.
Entonces por acá imagínate que habían varias letras y terminaba en A y después seguía con C y seguían las letras. Oiga, eso es lo normal, lo que debería estar en la secuencia. Pero ¿qué va a pasar ahora? Ahora va a ser A, G, T, C. Uy, estos dos, ¿de dónde salieron? Ah, esos se insertaron y por lo tanto este mecanismo se llama inserción. ¿Sí? Inserción. Pero también puede ser que yo deba tener por acá, ¿no? Yo deba tener en estas tres letritas 1, 2, 3. Aquí debería haber, por ejemplo, la letra T, la letra G y la letra C o la letra G. Y antes de eso había una A y después de eso había una T, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, el otro mecanismo es que, yo vengo y te puedo eliminar estas tres. Las elimino. Entonces la secuencia cambia. ¿Por qué? Porque la secuencia debería ser ATC, ATGT. Pero ahora va a ser AT. Se corrió. ¿Por qué? Porque se borraron estos. Cuando yo borro se llama, ya saben, deleción. ¿Sí? Deleción. ¿Ok? Entonces, deleción. A las deleciones y a las inserciones en conjunto les llaman indel. Indel. Fácil, ¿no? ¿Por qué indel? Porque indel viene de inserción y del de deleción. Entonces son los tipos de indels. Y el último mecanismo es que, por ejemplo, yo puedo tener acá varias letritas y estas letritas de acá son, por ejemplo, C, citosina, adenina, guanina. Pero estas tres letritas de acá se alocan y empiezan a replicarse. Se copian. CAG, otra vez, CAG, otra vez, CAG, otra vez, CAG, otra vez, CAG. ¿Qué está pasando? A estas regiones pequeñitas de un conjunto de nucleótidos, pues 2, 3, 4, 5, 10, se le llaman microsatélites. ¿Ya? Y los microsatélites en este caso va de 3 letras, por lo tanto trinucleótidos. Pero puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. ¿Y qué pasa acá? Que en vez de ser solamente uno, se empieza a duplicar solito, a repetir, a expandir. ¿Ya? ¿Qué pasó? En vez de ver uno, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, más el original 5. Ya no hay 1, sino pasa de 1 a 5. ¿Qué pasó acá? Se expandió. Y puede ser 5, puede ser 10, pueden ser 20, pueden ser 100. Entonces el otro mecanismo es la duplicación. No de una letra, sino de un conjunto de letras o microsatélites. Y eso se llama expansión, ¿no? Lo dejé al último esta primera parte, ¿por qué? Porque este mecanismo en el cual, ¿sí?, se cambia una letra por otra, debería haber una adenina, hay una citosina, ¿sí? Eso se llama sustitución. Se sustituye una letra por otra. Pero esas sustituciones pueden ser de dos tipos. O la sustitución es común, es decir, es común que en la raza humana, en las personas que vienen, por ejemplo, de Perú, es común que en vez de ver una adenina, que es el patrón universal, que obviamente se saca por el tema de los promedios que se dan a nivel mundial de qué letra está en esa posición, ¿ya? Pero por ejemplo en Perú es común que en vez de haber una adenina, hay una guanina. Pero es común en más del 1% de la población peruana o el 1% de la población europea, dependiendo cuál sea tu punto de corte. Si es común, eso se le llama polimorfismo, o también llamado SNP o SNP. ¿Ya? Single, simple, nucleotide, nucleótido, polimorfismo, es decir, un polimorfismo de nucleótido simple. ¿Por qué esto
es, entre comillas, normal. O también, entre comillas, no patológico. Porque es común, pues. Es porque es común. ¿Ya? Entonces, los polimorfismos, cuando tú veas la palabra polimorfismo, son alteraciones de la secuencia en una población estudiada o establecida que es común. Por ejemplo, en este caso, tener guanina en vez de adenina, que es el patrón. La adenina es el patrón mundial, pero yo tengo guanina, pero no solamente yo, sino también todos mis congéneres o mis coterráneos de Europa, o de Polonia, o de Perú. Pero lo que aquí me interesa cuando la sustitución es no común. También, por ejemplo, debería haber una adenina y hay una citosina. Eso es lo común, es el patrón, pero hay una citosina. Pero esta citosina está en menos del 1% de la población. Y resulta que en ese menos de 1% de la población que tiene esa citosina, se ha visto que está ligada a enfermedades o ciertas características fenotípicas. ¿Ok? Entonces, si esa variación poco común, ¿no?, de menos del 1% de la población, que no va con el patrón y además está ligado con signos o síntomas o fenotipo o característica de una enfermedad, se le llama SNV, Single Nucleotide Variant. ¿Ya? Y a esto también se le llama las variantes genéticas, lo que antes se le llamaba mutaciones. Variantes genéticas. ¿Ok? Variantes genéticas. Ahora, estas variantes, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el efecto que va a tener? Ya sea una sustitución, una inserción, una deleción, ¿no?, o una expansión. Lo que va a pasar con estas variantes es que al final, ¿qué es lo que van a hacer estas variantes? Estas alteraciones puntuales de menos de 50 a 100 pares de bases, pero más común en una sola. ¿Ya? Esto va a llevar como consecuencia a la alteración de secuencias de aminoácidos. Por ejemplo, si usualmente esta proteína que se estaba produciendo gracias a este gen debería tener vamos a cambiar de color, debería tener desde el aminoácido 1 hasta el aminoácido 1.000.000, ¿no? O 10.000, vamos a poner 10.000. O sea, esta proteína iba a tener 10.000 aminoácidos. 10.000 aminoácidos. Cuando aparece una de estas alteraciones, ya sea una inserción, una deleción, una expansión, una sustitución, aparece en medio de la producción, ¿no?, va a cambiar la secuencia de aminoácidos. La puede cambiar, la puede parar o aparentemente no hacer nada, pero eso me va a conllevar a una alteración de la proteína. Y si la proteína se altera, también su función. Y si su función de la proteína se altera la función de la célula, del tejido, y etc. Y eso me puede conllevar a signos o síntomas especiales. Es decir, una sola letra que cambie puede generar una enfermedad que muchas veces es muy, pero muy severa. Entonces, esto es el efecto de estas variantes, el efecto en las proteínas. Entonces, yo también puedo clasificar a estas variantes por su efecto en las proteínas, ¿no? La primera es justamente lo que les decía, que de una secuencia de aminoácidos aparezca una señal que diga stop. Ya no vas a producir más aminoácidos. ¿Cómo se le llama a ese efecto en las proteínas? Se le llama efecto nonsense, o sin sentido, o codón de paro. Por lo tanto, si esa proteína debería tener 10.000 aminoácidos y se para en la posición número 100, me faltan miles de aminoácidos, y por lo tanto esa proteína que se está sintetizando, que en vez de tener 10.000 tiene, vamos a poner así, 1.000, ¿ya? No puedo poner 100, sino 1.000 aminoácidos, pero debería tener 10.000 y se paró en la 1.000, hoy eso se llama variante nonsense o variante stop. Y por lo tanto esa proteína va a ser disfuncional.
Pero también existen otras en las cuales cambia un solo aminoácido por otro aminoácido, pero sigue la secuencia. A esa donde se sigue la secuencia, pero se cambia un aminoácido por otro, se le llama missense. Efecto missense, es decir, cambias la secuencia de aminoácidos, pero al final la proteína sigue funcional. Sin embargo, este cambio puede llevar a alteraciones que me generen signos o síntomas y por lo tanto enfermedad. Son las famosas missense. Hay otra tercera tipo de mutación que es la silente, en donde el aminoácido inicial sigue siendo el aminoácido inicial a pesar de haber cambiado las letras en el ADN. ¿Ok? Por sustitución, por deleción, por lo que sea. Entonces, a ese cambio o no cambio de aminoácido se le llama silent. Una variante silente, porque obviamente no pasa nada, sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y aparte hay otro que se llama frame shift o cambio del marco de lectura. Eso ya es para un poco más avanzado. Estos cambios o efectos proteicos finalmente van a llevar a efectos clínicos y por lo tanto tendremos una clasificación clínica. Entonces, si esta variación, alteración puntual, ya sea de lesión, duplicación, inserción, etc. Si esto está ligado a la enfermedad, se llamará una SNV, o mejor dicho, para que se entienda mejor, variante patogénica. Si esa variante se demuestra que está ligada con la enfermedad, se llama variante patogénica. Si se demuestra que hay muchos casos con esto, pero por ahí queda un rezaguito de dudas, se le llamará variante probablemente patogénica. Sí, puede que no, pero lo más probable es que no podamos responder esa pregunta en el momento. Se llama variante de significado incierto. Y las otras variantes son, como en el caso de las NBs, las probablemente benignas y finalmente las benignas. ¿Cuáles son las que nos interesan para el tema de diagnóstico? Obviamente las patogénicas y las probablemente patogénicas. Y estas alteraciones en la secuencia de ácidos nucleicos, que son las variantes puntuales, ¿no? Como son ya letritas de todo el libro de la vida, que es el ADN, ya no lo puedo ver con un cariotipo, obviamente, no lo puedo ver con un microarray, porque son fragmentos grandes, y este es más pequeño. Entonces apareció otra técnica que se llama secuenciación. Entonces esto de aquí lo vamos a ver con una técnica que se llama secuenciación. Y la secuenciación, ¿no? La secuenciación, o sea, este es el diagnóstico, ¿no? Y la secuenciación puede hacerse de dos maneras, ¿no? O de más en realidad, pero esto es lo más común. Uno, es una secuenciación de un sitio donde ya conozco un sitio conocido, ya sea familiar, algún familiar ya sabes que tiene en esa posición, en esa coordenada específica. Entonces yo voy a tener que utilizar técnicas como el PCR, el secuenciamiento Sanger, ¿sí? Directamente, ¿no? O el estudio de microsatélites, directamente. Pero si es un sitio no conocido y que pueden estar involucrando a muchos genes, ¿no? Para la búsqueda me refiero, entonces yo voy a tener que utilizar la secuenciación masiva, NGS o New Generation Sequencing, que te mira de manera masiva un conjunto de genes o todos los genes. ¿Ok? Estas técnicas basadas en NGS, ¿no? Pueden empezar desde el estudio de paneles de genes, que pueden ser 2, 3, 4, 5, 10, 100, 400, 500 genes, ¿sí? Ese es el estudio de paneles. Un panel para neurofibromatosis, un panel para una enfermedad neuromuscularia. Pero esto toma algunos genes. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por ahí entre 2 a, digamos, no sé, 500 genes. Eso es lo que te puede ver un panel.
Hay otros que van hasta 800, 1000, pero recuerda que en el ADN existen 20.000 genes. Entonces, los paneles, si es que tú tienes una sospecha un poco más ya enrumbada, puedes ir por panel, no hay ningún problema. Sin embargo, si el panel sale negativo, eso no significa que no haya enfermedad, significa que probablemente tengas que buscar en más genes. Y cuando eso sucede, hablamos del exoma. ¿Qué es lo que hace el exoma? Evalúa los 20.000 genes de un solo porrazo. Pero evalúa la parte que ya vimos hace rato que se llama parte codificante. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la parte codificante? Exones. Y lo de acá no codificante, intrones. Exoma, exones. ¿Ah? Por eso se llama exoma, porque evalúa la parte codificante de todo el ADN o los exones. Y si quiero ya lo máximo en genética, tendría que utilizar lo que se llama genoma, el genoma humano, en lo cual ya no solamente veo los exones, sino también los intrones y todo el ADN. ¿Ok? Todo el ADN. Bien, entonces con eso estaríamos viendo los tipos de alteraciones genéticas que pueden haber, ¿no? Las alteraciones genéticas. Un punto aparte de esto y que cabe mencionar es el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es un ADN pequeño, ¿no? Chiquito. Y el ADN mitocondrial también puede tener errores o variantes, ya sea puntuales, ¿no? Puntuales, o también las CNVs. ¿Ok? Entonces, ese ADN mitocondrial también está ligado a enfermedades. Entonces, aquí se vuelve un poco más complicada la cosa porque lo que podemos tener es estudios de CNVs, estudios de NGS y estudio también del genoma mitocondrial, ¿no? Muy bien, entonces con eso estaríamos terminando esta primera parte del repaso de lo que son las alteraciones genéticas y los diferentes mecanismos que se dan y los exámenes que podríamos utilizar para poder diagnosticar nuestros casos de pacientes específicos. Y eso de momento sería todo por esta vez.